Muy buena tarde tengan todos. Les damos la bienvenida al inicio de este ciclo de formación continua organizado por Gladium y en esta ocasión tenemos al presidente de la Comisión de Filosofía, el licenciado Jorge Raúl Rodríguez García, para dar una breve semblanza de el quehacer filosófico del licenciado Jorge Raúl. Pues mencionamos que él se ha graduado de la carrera en filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León en este año 2022. Su tesis, vale decir, fue reconocida con una mención honorífica. Además, tiene diversos trabajos publicados, tanto en México como en el extranjero, y se desenvuelve con soltura en círculos académicos de igual manera, tanto en el extranjero como en su propio país. Para no retrasar más la intervención, vamos a cederle la palabra al licenciado Jorge Raúl. Adelante, Raúl. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Si me Claro. permiten, porque lo que voy a hacer, aquí lo que planteamos hacer es hacer un círculo o un conjunto de pláticas o bocetos sobre los diversos tipos de tradición de pensamiento filosóficos en torno a la reflexión de la filosofía política. Vamos a empezar con el tema de la democracia, para posteriormente tratar a los comunistas, a los que son una especie de, digamos, de democracia más llevado al extremo, y también con el pensamiento católico, ¿no? Que va desde eh, Joseph de Metz hasta Fratelli Tutti, ¿no? O sea, yo quiero hacer un recorrido no, sobre las diversas tradiciones de pensamiento. Vale decir que yo no voy a partir, digamos, de un juicio de valor. Yo voy a limitarme a poner los textos de estas tradiciones y a comentarlos y tratar de entender hacia dónde van, ¿no? O sea, no voy a decir si esto es bueno, si esto es malo, si esto es lo mejor, si es lo peor. Me voy a limitar a describir, nos vamos a limitar a eso, nada más, para tratar de entender toda esta tradición. Ya puedo compartir, ¿verdad? Sí, Entonces, ya puedes compartir. ¿dónde es whiteboards? ¿Dónde? Es la parte verde. Debe decir. Sí, perdóname. Entonces, ya lo pueden ver, es un Word, ¿no? Sí, ya lo podemos ver. Bueno, para empezar, cuando hablamos de democracia, ahorita vamos a dedicarnos un poco al tema de la democracia, ¿no? En general. Pero cuando hablamos de democracia es un tema muy sensible, porque lo que vamos charlando antes de la grabación, hoy en día para el hombre moderno la democracia significa un sueño, una realización, digamos, profunda del hombre, ¿no? O sea, es el sueño que actualmente tenemos. Y se toca hoy para el hombre moderno es una fibra muy sensible a la de la democracia. Sin embargo, yo creo que se termina siempre por hacer un equívoco enorme con el tema de la democracia, porque la democracia se le suele asociar solamente con esta parte liberal, ¿no? Del individuo que está, que se le debe proteger a toda costa, ¿no? El Estado de Derecho, etcétera, cuando realmente la democracia ha tenido muchas facetas, muchísimas. Hemos pasado nosotros por el siglo XX pasó por estas democracias autoritarias, ¿no? Totalitarias. Y yo creo que el totalitario equivaldría a lo que fue el régimen nazi, el régimen comunista en Rusia. No así, el régimen autoritarios, el de Franco en España, no es totalitario, pero era autoritario, es una especie de democracia. Entonces, vamos a ver los diversos autores que nos han llevado a pensar eso y reflexionarlos y posteriormente darlo a conocer. Antes que nada, para entender el fenómeno de democracia tenemos que entender el nacimiento del Estado. Para entender la democracia actual, no nos podemos saltar este hecho que marcó la modernidad, que es propio de la modernidad, que es el Estado, ¿no? No hablo del Estado moderno, porque a veces hablar de Estado moderno puede ser un oxímoron. El Estado es moderno, el Estado es una creación de la modernidad. ¿Qué tiene en especial el Estado? El Estado es una concentración de poder en un territorio fijo, una concentración de poder, es laico y lo que impera es la neutralización, digamos, de la cultura o de esas formas para evitar el conflicto.
Es un artefacto, es un instrumento que pasa de una forma de gobierno personal, como lo era el feudo, como lo eran los feudos, a una forma impersonal, que es la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se busca, sobre todo en el Estado moderno, es la neutralización, es la neutralización del conflicto. ¿Por qué? Porque el Estado moderno nace del conflicto de las guerras de religión, de la lucha que pasó con la reforma y con la ruptura de la cristiandad. Como el centro ya no para la neutralización del conflicto ya no podía ser la fe, se tenía que buscar otra alternativa. Y y toda esa búsqueda de alternativa fue todo el sujeto de reflexión de la filosofía de la modernidad del siglo XVI en adelante. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, a Hobbes, ¿no? Hobbes es el que podemos denominar el creador del Estado, ¿no? Es el que lo idea. Y una de las características de Hobbes es crear, este, oponerse a Roma, ¿no? Porque toda la modernidad también va a haber una oposición a lo que era Roma, a la idea de imperio, a la idea de que tiene pues detrás, digamos, que es lo que tiene la iglesia detrás, ¿no? Esa forma imperial de Roma. Fíjense, vamos a leer a Hobbes. Dice, existen cristianos en los dominios de diversos príncipes y estados, pero cada uno de ellos está sujeto al estado de cual él mismo es un miembro, y por consiguiente no puede estar sometido a los mandatos de ninguna otra persona. Por tanto, una iglesia que sea capaz de mandar, juzgar, absolver, condenar o llevar a cabo cualquier otro acto es cosa idéntica a un estado civil que consta de cristianos y se denomina estado civil. En cuanto a los súbditos de él son hombres, e iglesia en cuanto son súbditos de ella son cristianos. Fíjense que esto es una de las cosas que casi no se toma de Hobbes. Usualmente a Hobbes se le toman los primeros 3 libros, pero se olvidan del último. Porque el Estado, fíjense, el Estado nace para ser como una especie de sustitución de la iglesia. ¿Sí? En tanto que toma todos los elementos de la iglesia para generar un orden, pero la diferencia es que ya no va a ser universal, ya no toma ese carácter imperial, sino que es particular, ¿no? Y fíjense, Moisés tenía bajo Dios la soberanía sobre los israelitas en cuestiones civiles y también en las religiones, porque Moisés fue el único que habló con Dios y por consiguiente solo él podía decir al pueblo que Dios quería de ellos. Esto es importante porque Hobbes criticaba mucho la doctrina galesiana de los dos poderes. Por un lado estaba la cristiandad siempre se movía por esta unión, pero diferenciación entre el poder espiritual y el poder civil. ¿Sí? Hobbes ve peligroso eso porque un súbdito del Estado, de este Estado actual que están haciendo, si es al mismo tiempo súbdito de la iglesia o de otra denominación, es un peligro porque dentro es un anarquista que puede poner en peligro la homogeneidad que puede crear el nuevo cuerpo del Estado, ¿no? Entonces, de aquí va a surgir algo que vamos a ver un poquito también ahí con Spinoza. Spinoza tiene también esto, pero que es la idea de que el Estado es una especie de Dios en la tierra, ¿no? De hecho, Hobbes lo denomina como el Dios mortal, el Dios, ¿y en qué sentido? En que el hombre, en que el Estado viene a poner fin o a neutralizar el conflicto. De hecho, hay un autor que yo les recomiendo mucho que se llama, no recuerdo el nombre de este teólogo, se los dejo de ver, que tiene un libro que se llama Cuestiones Teológicas, no políticas. Y él habla como para que estos creadores del Estado en la modernidad pudiera, pudiera tener frutos, tenían que inventar un mito que sustituyera al mito de la creación que el cristianismo había tenido a lo largo del siglo, ¿no? El estado de naturaleza, precisamente, como un invento de estos hombres que reflexionan sobre el Estado, es el mito fundador de esto. Para Hobbes, el mito fundador es la lucha encarnecida del hombre contra el hombre. El hombre es un lobo contra el hombre por naturaleza. Y por tanto, tiene que haber una institución que neutralice. ¿Vale?
Entonces, aquí ven, yo tengo que decir esto del Estado porque para entender a las democracias tenemos que entender qué es el Estado, las democracias actuales, qué es el Estado. Y usualmente se lleva el equívoco de decir que fue el Estado egipcio, el Estado romano. El Estado no existía antes de la modernidad. Es una creación moderna en todos los ámbitos, ¿no? Fíjense, vamos a leer a Baruch Spinoza. Baruch Spinoza era un filósofo, ustedes conocen este exiliado filósofo judío que se fue al norte a buscar un poquito de libertad de pensamiento, es lo que se dice, ¿no? Y le conmovió mucho la muerte de los hermanos Pitt por una horda de fanáticos encarnecidos, ¿no? Entonces, él va a escribir uno de los libros más importantes del pensamiento moderno, que es el Tratado Teológico Político. Dentro de ahí pues, va a darnos los fundamentos de las actuales democracias modernas, liberales. Baruch era un liberal. Fíjense, vamos a leer. Dice, verdaderamente libre es aquel estado en el cual las leyes están fundamentadas en la sana razón, porque cada uno, con tal de que lo quiera, puede ser libre según la virtud y los dictámenes de ella. Spinoza era una especie de estoico moderno. Él lo que pensaba es que para que la democracia funcionara tenemos que partir de la idea de que la razón tiene una especie de semillas, ¿no? Que todos los hombres tienen y que dentro de esas semillas en la razón, por medio de la discusión, del diálogo, del filosofar, surgiera unas leyes que dieran el orden, ¿no? Que dieran la capacidad, digamos, de ordenamiento. Para esto, Spinoza pone la razón y ya no a la cuestión de la fe, a la teología, porque recordemos que se está buscando el nuevo centro de neutralización, nuevo centro para neutralizar el conflicto, ¿no? Ya la cuestión de la fe había pasado como algo que ya no podía darnos esa, ¿no? Neutralidad. Entonces, por eso se apuesta por la razón. Dice, la forma democrática, dice Spinoza, me parece el más apto para respetar lo que la naturaleza ha otorgado a todos. En efecto, en un régimen democrático, nadie transfiere a otro su derecho natural hasta el punto de negarse en el porvenir el derecho de ser consultado, sino que confía este derecho a la mayoría que conforma la sociedad política en la cual él mismo es parte. De esta manera, todos siguen siendo iguales como lo era en el estado de naturaleza. El que transfiere a otro su poder también transfiere su derecho. Si cada hombre transfiere a la sociedad todo su poder, para esta sociedad se encuentra investida de un supremo derecho y cada quien tiene la obligación de obedecerle, así sea espontáneamente o por temor al extremo suplicio. Este derecho se llama democracia, reunión colegial de hombres que posee el supremo derecho de que todo lo que pueda alcanzar su poder suma potestad, que no es obligado por nada, pero todos están obligados a él. Fíjense, aquí pasamos también, esta cita no es clara, me parece claro, ¿no? Sencillamente lo que está diciendo Spinoza es que en un Estado liberal, democrático, el Estado tiene límites. El Estado tiene límites. Yo no le doy todo al Estado. Le digo, Estado, espérate porque yo tengo derechos que tú tienes que respetar. Tú no puedes abarcar todo. ¿Sí? Y entre esos para Spinoza es la libertad de pensamiento. Eso el Estado no se puede entrar. Sin embargo, el Estado puede hacer cuestiones externas para Spinoza. Y aquí en Spinoza también se ve algo clave que para los que apenas están entrando no escucharon, que es el paso de una forma personal de gobierno a una forma impersonal, ¿sí? De la ley. Porque la ley racional que surge de la razón es algo que cuando se descubre en la discusión es algo incuestionable. Es algo que se descubre que lo mejor es adaptarnos a dicho orden. Cito Spinoza, nadie puede transferir a otro su facultad de razonar libremente y de expresar juicios. Es entonces injusto aquel poder que pretende prescribir lo verdadero o lo falso y las materias en orden de la devoción hacia Dios. O sea, otra característica del Estado laico, ¿no? Que piensan ya estos pensadores, el Estado es laico. El Estado no puede inmiscuirse en cuestiones de religiosas. El Estado solamente se tiene que limitar a respetar mi libertad de pensamiento. Y luego tenemos aquí a John Locke.
Locke es, ustedes saben, uno de los pensadores más importantes de la Ilustración o de los que motivaron a los pensadores ilustrados, ¿no? Sobre todo a Voltaire. Sabemos que Voltaire escribe una de las cartas más importantes o panfletos más importantes en la era de la modernidad, que es la Carta a la Tolerancia. Voy a leer un fragmento y voy a dar un poquito el contexto, ¿no? Dice, el cuidado de las almas no es asunto de la autoridad civil. Los que atribuyen ciertos paligreses ortodoxos según particular privilegio de poder sobre los demás en asunto de derechos civiles o que bajo pretextos de religión pretendan alguna autoridad sobre lo que no comparten su fe, esa gente pierde el derecho de ser tolerado por la autoridad civil. Los mismos y lo mismo dígase de aquellos que niegan el deber de la tolerancia. Ni paganos, ni judíos, ni islámicos deben ser excluidos del goce de los derechos civiles de gozar de su religión. Fíjense, ¿a quién excluye aquí? Pues a los católicos. ¿Por qué? Pues es una cuestión, y es otra de las cosas que hay que matizar, ¿no? Porque aquí Roma o lo que es la iglesia se está poniendo como algo que ya pasó. Se está vendiendo ahora, se comienza a vender la imagen de que Inglaterra es ahora la nueva potencia a la cual hay que tener como un ideal a seguir. Y los católicos, evidentemente, por razones políticas, religiosas, porque el católico le debía digamos, su obediencia al papado o a la iglesia, no puede caber muy bien en esta especie de estado que se está pensando, en este estado liberal. Ese estado que, digamos, permite la pluralidad de creencias porque, al fin y al cabo, el Estado no puede inmiscuirse ahí. Lo que queda es la libertad de pensamiento. Y en eso ahí no cabe el pensamiento católico en su momento, ¿no? Pero todo esto tiene una razón de ser. Y la razón de ser era dejar de ver a Roma como el modelo a seguir. Ya el modelo a seguir va a ser Inglaterra, ¿no? Fíjense quién vamos a ver ahora, Montesquieu. Y Montesquieu es importante porque él, aparte de esta tesis de la separación de poderes, que va a ser una gran discusión para los juristas, y aquí hay muchos juristas que pueden hablarnos mejor del tema más adelante, nos trata un tema importantísimo en las democracias, que es sobre la cuestión del amor a la patria. Esto tiene una razón de ser, y es que ellos parten del mito de esta Roma de republicana. Ellos ya no querían a la Roma imperial. Ellos ya no querían a Roma imperial. Ellos querían a la Roma republicana. Esta Roma que estaba, digamos, que eran varios familiares, padres de familia, que comerciaban y en costumbres, pues, se formaba una especie de comunidad, ¿no? Entonces, Montesquieu va a tratar de resucitar ese mito, pero adaptados a las cuestiones modernas, ¿no? Fíjense, voy a citar a Montesquieu, y eso es importante porque todas las democracias modernas van a tener mucha importancia este carácter de la patria. Dice, lo que llamo virtud en una república es el amor a la patria, es decir, el amor a la igualdad. No es una virtud moral o cristiana, es virtud política. El gobierno republicano es aquel en que el pueblo o una parte del pueblo tiene el poder soberano. El amor a la democracia es el amor a la igualdad y a la frugalidad. La salud está en la mediocridad del talento y la felicidad de la medianía en las fortunas. Fíjense, aquí describí esto y se lo voy a leer. Amor por los antiguos y los dioses domésticos. Esto es amor a la patria en sentido romano. ¿Sí? Eso es lo que Montesquieu quería revivir. Y fíjense, amor a la patria de los pequeños propietarios de la tierra. Ya no hay amor por el Imperio Romano, sino por la República Romana. Y otro de los caracteres, aparte de este mito que ya hace por la patria, está esta cuestión de la igualdad. ¿Por qué? Porque en una forma de gobierno feudal, no había como tal la igualdad. Había un señor en los cuales tenía siervos que les daba, digamos, de comer o vivienda, etcétera, con tal de que les sirvieran, ¿sí? Pero aquí, en las actuales democracias, digamos, esa parte personal queda de lado y se impera la ley, y todos son iguales ante esa ley.
¿sí? Todos son iguales ante esa ley. Lo que impera es la igualdad ante la ley. En la perfecta democracia no es suficiente que la tierra esté dividida en lotes iguales, es preciso que los lotes sean pequeños como entre los romanos. Fíjense, la democracia, según Montesquieu, se debe entender como un conjunto de padres de familia y de pequeños propietarios que comparten una ética, ¿sí? Eso es importante. Pero también las leyes que les permiten no identificarse con el gobierno. Entonces, la idea es clara, ¿no? Es las actuales democracias liberales, porque aquí estamos en la parte de la democracia liberal, tienen esta idea de pequeñas propiedades que comercian entre ellos sin un afán de expandirse, ¿no? Imperial ya no ven espacios vacíos, como los llamaba Smith, ¿no? Pequeños lotes, nada más, de posibilidad de comercio, que en el fondo se Buenas resguarda tardes. por una ética, ¿no? Y otra, vamos a ver otras características del Estado liberal, que es el utilitarismo, ¿no? Una especie de ética utilitaria que también ya hace mucho en las democracias liberales. Fíjense aquí vamos a ver a Cesarea de Beccaria. No sé si ustedes lo han escuchado, pero Beccaria es uno de los filósofos que más se le usa en la defensa, en la crítica a la pena de muerte, ¿no? Y más allá de los argumentos humanitarios que se le suelen envolver a César de Beccaria, no va por ahí, más bien la defensa de la pena, de la prohibición de la pena de muerte en César de Beccaria pasa más por una cuestión utilitaria. ¿Por qué? Porque si el reo, si yo, ciudadano, todo el tiempo veo al reo que sufre en la cárcel, a mí no me van a dar las ganas de hacer un crimen, porque veo todo lo que sufre el reo. En cambio, si al reo se le juzga la pena de muerte, no va a haber ejemplos de escarmientos para los ciudadanos. ¿Sí? Voy a leerlo, fíjense. Las leyes deben de ser dictadas por un frío examinador de la razón natural. Eso es importante también, porque una de las cosas que va a surgir en las actuales democracias modernas, liberales y no liberales, es esta idea de la naturaleza humana. Esta idea de que se va conociendo mejor la naturaleza humana y vamos progresando en su conocimiento para una especie de gobierno más pleno, más perfecto, ¿sí? Capaz de concentrar en un solo punto las acciones de una multitud de hombres y de considerarlas desde este punto de vista el máximo de felicidad para el mayor número. Este es el axioma principal de una ética utilitaria, ¿no? Que usualmente es la que rige los estados liberales. El fin de las penas, dice Beccaria, es impedir que el reo haga más daño y escarmentar a los demás para que no hagan daño a su vez. Por lo cual, hay que escoger penas que sean capaces de impresionar durablemente y que no sean demasiado tormentosas para el reo. Para que una pena sea justa, basta que tenga una intensidad suficiente para alejar a los hombres del delito. Un hombre no se puede llamar culpable antes de la sentencia de un juez, y no tiene el juez el derecho de suministrar una pena antes de decidir si es culpable o inocente. Pues hay que pensar también muchos casos aquí en México, ¿no? Que muchas veces hay gente que se la pasa años en la cárcel sin un juez. Pero bueno, aquí el punto principal de Beccaria es que la ética utilitaria que usualmente son las que están en las democracias liberales, lo principal es el buscar el beneficio para el mayor número posible de personas. No hay ya una ética, digamos, a la aristotélica de alcanzar la felicidad, etcétera. No es así. Más bien es una cuestión que cada quien deba procurársele la salud, el bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí está. Aquí voy a leer esta nota que tengo. Dice, la democracia liberal lo que busca es que el individuo esté bien, pero a la vez tiene que procurar la gobernabilidad. Raúl, perdona que te interrumpa, Dígame. pero según tú lo consideres, ahorita hay una mano levantada de alguien que desea participar. Si deseas, Sí. puede ser ahorita o al final de la ponencia, como tú Déjame nada indiques. más, déjame terminar la parte del liberal y luego podemos hablar así un poco y luego ya nos vamos al otro tipo de democracia. Sí, nada más termino Perfecto. esta cita de Voltaire y luego ya voy hacemos esta cuestión de las preguntas y luego ya vamos a las democracias autoritarias, ¿no? Perfecto. Entonces tú me indicas para ceder Sí. la palabra. Gracias. Ahora,
vamos con uno de los principales también pensadores de esta democracia, ¿no? Voltaire. Fíjese que Voltaire es uno de los, más que un genio filosófico, fue un genio de propaganda. Sabía muy bien venderse. Y usualmente Voltaire no escribía grandes tratados, escribía panfletos. Y uno de los panfletos más importantes para las actuales sociedades modernas es ese Tratado de la Tolerancia, ¿no? Donde comienza narrando un evento terrible sobre el caso Calas, ¿no? De un señor que lo quemaron nada más porque era protestante, un pequeño grey de gente, ¿no? Y dice Voltaire, el derecho humano se puede fundamentar únicamente sobre el derecho natural. Y el grande y el principal y más grande de todos es, no hagan a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces no se ve bajo este gran principio cómo un hombre puede obligar a otro a creer o darle muerte. Fíjese, y esto, Voltaire era un crítico fuerte contra el cristianismo, ¿no? Voltaire usaba, Voltaire era muy inteligente, era un señor muy inteligente. Él decía, si tú fueras cristiano deberías actuar de así, pero haces esto. Entonces, digamos que usaba las armas de sus enemigos. Y habría que ver también, ya cuando pasemos, por ejemplo, si nos dan oportunidad de ver pensamiento católico más adelante, vamos a ver los polemistas que polemizaron con Voltaire, porque también ahí están los que polemizaron con ese señor, ¿no? Entonces, y aquí hay otro punto importante, y volvemos a este tema del derecho natural. Detrás está la idea de progreso, en Voltaire y en muchos de estos pensadores, ¿no? Lo vimos con Beccaria, lo vimos, Voltaire lo está subrayando, es esta idea de que vamos conociendo mejor la naturaleza humana. Esto también se va a ver en pensadores católicos como Jacques Maritain. Si uno lee Humanismo Integral, está esta tesis de que hemos llegado a una especie de humanidad que se ha conocido mejor que en la Edad Media y que en la modernidad, ¿no? Entonces, es esta idea que nos vamos conociendo mejor y vamos creando gobiernos, digamos, más, digamos, superiores que los que había en la antigüedad, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a Rousseau, ¿quién era el que levantó la mano? Si gusta si gustan hacer preguntas, pues es la oportunidad de hacer preguntas, comentarios, preguntas, eh, dudas. Sí, Raúl, fui yo, Mario Fernández. ¿Cómo estás, Mario? Bien, ¿y tú? No sé si hay algún método aquí de uso de la voz o puedo empezar a hablar. Sí, adelante. Gracias, muy amable. Pues felicidades, digo, me uní un poquito tarde, pero nada más una observación de Secchare Beccaria. Yo de formación soy abogado, soy aficionado a la filosofía y el aporte es que Secchare Beccaria se estudia como el gran procesalista moderno de los países occidentales. Es de origen italiano, como bien sabes, y como anécdota, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en México, el lema que está a la puerta de la entrada es de Secchare Beccaria. Precisamente los procesalistas en México dicen, bueno, y en general en Occidente, que Secchare Beccaria vino a racionalizar el derecho y a que el derecho se civilizara, el derecho punitivo. En este sentido, porque habla de precisamente la prohibición de la pena de muerte y como acabas de leer en las frases que son de él, señala el tema de que no puede haber una pena sin un previo sentencia, ¿no? De hecho, en latín hay principios jurídicos que hablan del nullum crimen sine previa lege penale, por ejemplo, o nulla pena sin sentencia, ¿no? Que ese es el adagio latino que retoma de algún modo Secchare Beccaria. Y ya con esto concluye y para allá va mi pregunta. Habiendo dicho esto, también es cierto, hay otro pensador alemán ya más vigente que se llama Günther Jacobs. Y él lo que él dice, o Günther Jacobs, o Jacobs, dependiendo cómo sea la pronunciación, pero el tema, él también es filósofo del derecho y lo que él dice es, básicamente los estados postmodernos o desde la modernidad hasta la postmodernidad en la que vivimos, etcétera, han establecido reglas procesales diferentes para cierto tipo de delincuentes, sobre todo aquellos que son más peligrosos para la comunidad. Y él lo que describe dice, incluso yendo contracorriente de Secchare Beccaria, pues esa es como la vuelta al pensamiento
llamémosle reaccionario desde la filosofía del derecho, él dice, hay personas que violentan sistemáticamente el orden jurídico y que no merecen las garantías procesales como las del modernismo jurídico, por lo tanto deben ser castigadas de manera diferente. Y él bajo ese enfoque habla de incluso de los humanos y los no humanos. Es decir, que hay gente que como sistemáticamente ataca el orden jurídico, no amerita que esas reglas que nos aplican a los demás se les apliquen a ellos. Mi duda aquí en concreto, tú, habiendo leído Secchare Beccaria y siendo filósofo de formación, con esa profundidad que te caracteriza, perdón, ¿cómo ves este dilema que existe hoy en las democracias? Porque, y con esto concluyo, pone de ejemplo en el tema de Guantánamo, en Estados Unidos, la cárcel donde se torturan a cierto tipo de terroristas por parte de Estados Unidos. Para los derechohumaneros dirían, o un Secchare Beccaria, pues que obviamente son castigos crueles, tortuosos, etcétera. Pero por otro lado, bajo una ética pues, del consecuencialista o incluso bajo el enfoque descriptivo de Gunther Jacobs, pues él diría que no, que son individuos que se dedican a atacar sistemáticamente el orden jurídico, incluidos terroristas, y en el caso mexicano, pues no nos vayamos más lejos, estos tipos que han incendiado ya decenas de ciudades en las últimas semanas. ¿Cuál sería tu opinión de la ponderación entre ambos pensadores? No sé si lo has escuchado de Gunther Jacobs, pero sobre todo desde el enfoque de Secchare Beccaria. Mira, yo no conozco al otro señor que mencionas, ¿no? Yo no soy jurista, pero voy a explicar un poquito lo que desde, digamos, un licenciado de filosofía puede decir. Lo que hay en el fondo de esta discusión y que estamos hablando más adelante es que bajo la democracia liberal, lo que impera, digamos, es el individuo, ¿no? Antes, digamos que una cuestión más social o vamos a llamarla comunitaria. No sé, no quiero usar la palabra comunitaria porque la palabra comunitaria tiene rasgos que los estados modernos no tienen, pero que el estado moderno no tiene. Pero no es un enfoque, el César de Beccaria lo que nos está diciendo desde, yo solamente estoy centrándome en qué éticas está basado César de Beccaria para el condenar la pena de muerte. Es una ética utilitaria que se basa en el individuo, no se basa en la comunidad, no se basa en lo social, o sea, no se basa digamos, en lo mejor para todos, se basa, bueno, no, sí, porque al fin y al cabo también lo que hay detrás es esta idea de que yo que veo al reo en la cárcel sufriendo, no me conviene ir a la cárcel, porque no me conviene, porque lo veo ahí todos los días. Entonces, Beccaria no tiene una ética humanitaria para prohibir la pena de muerte, no es su intención. Lo de Beccaria es sencillamente desde una forma utilitaria, es decir, yo como Estado no hago la pena de muerte porque no me conviene, porque me conviene que la gente vea al reo sufrir. Entonces, ahí ya no cabe, digamos, estas discusiones humanitarias que hoy, derechos humanos, etcétera, no va por ahí. Va a una ética más bien, y también aquí hay que verlo porque Beccaria está, digamos, apenas en este nacimiento de la Declaración de los Derechos del Ciudadano, etcétera, muchas cosas, pero ya se está perfilando, digamos, lo que podría denominarse también algunos fundamentos para las actuales derechos humanos, que son que parten del individuo, de la defensa del individuo sobre el Estado, etcétera. Entonces, yo aquí en Cesarea lo que me estoy enfocando es en esa visión ética que él está proponiendo y que va a tocar en todas las democracias liberales. Las democracias liberales no tienen otra ética más que la utilitaria, la que a mí me conviene que me proteja el Estado, porque lo que importa es mi libertad de pensamiento. Eso está desde Spinoza. Entonces, es ahí. Yo no me siento capacitado, digamos, para responder plenamente a tu pregunta. Lo tengo que ser sincero. Yo le estoy dando otra perspectiva, otro panorama. Entonces, es lo que yo te puedo responder. Sí, no, y muchas gracias. Ya nada más tengo una otra duda. O sea, más bien el enfoque, y ahorita que lo sabes, la pena de muerte es una discusión muy vigente, es en muchos estados se está eliminando la pena de muerte, incluso por
obligación de Naciones Unidas, ¿no? Que también esa es otra discusión, que tanta legitimidad tiene un órgano supranacional para imponer decisiones a un pueblo soberano. Pero aquí el punto es, ¿tú cómo justificarías en una democracia la existencia de la pena de muerte? O sea, para mí es algo legítimo, pero desde una ética individualista, ¿tú cómo justificarías una pena de muerte en una democracia liberal? Es que no, realmente por eso precisamente las penas de muerte en un Estado liberal no quedan, porque los estados liberales precisamente es la defensa del individuo ante cualquier, ante cualquier institución, autoridad. O sea, no, por ejemplo, uno, por ejemplo, cuando lee a Smith o cuando lee a Donoso Cortés o cuando lee a de Maistre, hay una defensa de la pena de muerte, porque la pena de muerte sirve para proteger a la comunidad de algo y que evidentemente esa comunidad es lo conveniente a la comunidad, ¿sí? Eso es lo conveniente a la comunidad, a la mayoría. Pero lo que he impregnado en estos días es una ética de la defensa de la persona humana, una defensa, digamos, a las libertades individuales, etcétera. Entonces, en una democracia liberal es muy difícil la defensa de la pena de muerte, porque cómo se fundamenta éticamente incluso no solo metafísicamente, éticamente, cómo se puede justificar. Yo lo estoy diciendo desde un punto de vista liberal, yo no estoy emitiendo mi opinión, eso lo tengo que decir, pero desde un punto de vista liberal es difícil, porque liberal parte siempre la defensa del individuo frente al Estado o frente a cualquier autoridad, llámese como se llame. Entonces, la pena de muerte por eso no queda ya en las actuales democracias. Por eso incluso, por ejemplo, vemos el caso de la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica hasta no hace poco veía con buenos ojos la pena de muerte hasta que la vio como algo que no se puede ver bien por la cuestión esta, la dignidad de la persona humana, ¿sí? Entonces, van en esos enfoques. Entonces, precisamente porque ha permeado mucho esta ética liberal. O sea, hay muchos tipos de ética también, pero la que impregna es la utilitaria. Salvo que ya actualmente, por ejemplo, los católicos están forjando una ética personalista, etcétera. Pero esos ya son otros linderos, ¿no? Entonces, una pena de muerte podría quedar muy bien en comunidades donde lo que no impera es el individuo, donde lo que impera es la comunidad. O sea, quedan muy bien ahí y son más fáciles de fundamentar. Es lo que yo podría decir. No sé si... No, o sea, sí, nada más ahí ya para tu última reflexión, los liberales libertarios han intentado encontrar un fundamento ético a esta situación desde una ética individualista, hablando del principio de no agresión. Von Mises, Hayek sobre todo, desarrollaron este concepto del principio de no agresión. Y lo que dicen ellos es, sí puede ser un castigo legítimo la pena de muerte en una democracia liberal, individualista incluso, porque si llega a un sujeto a afectar el patrimonio de un tercero, pues ese ataque es un ataque ilegítimo y ya ahí hay una agresión no voluntaria y por lo tanto no el Estado, fíjate el que enfoque, sino los liberales libertarios generalmente hablan, dependiendo del tipo, por ejemplo, los minarquistas hablan de un Estado mínimo y luego los anarcocapitalistas incluso llegan al extremo de decir el Estado per se debe desaparecer y por lo tanto debe existir un cuerpo o tribunales privados que no sea el Estado, sino tribunales privados y cuerpos de policía privados que tengan la facultad de sancionar controversias entre particulares. Básicamente estaríamos hablando como de comunidades Amish, ¿no? O menonitas, o judías incluso, o incluso Shari islámica, pero occidentalizado y bajo ese enfoque, que es privatizar el castigo, y bajo ese enfoque del principio de no agresión, yo creo que sí se puede justificar la pena de muerte en una democracia liberal. Y la otra reflexión que quería hacerte es que al final del día, el primer ataque al individuo, por así decirlo, desde esta óptica, vendría a ser el riesgo el que pones a un individuo, si el Estado lo deja indefenso, más bien sería la lógica contraria, es si el Estado te deja indefenso a ti individuo, me va a dejar indefenso a mí también individuo, y por lo tanto, yo como no quiero que me ataquen a mi patrimonio, por ejemplo, en este ejemplo,
el otro individuo va a pedir que le apliquen una pena ejemplar. Y ahí los punitivistas hablan de la ejemplaridad de la pena. Entonces yo creo que esa es otra reflexión también bien interesante que valdría la pena hacer en otro momento. Sí, sí, muchas gracias, Mario. De hecho, iba a decir que si gustas retomamos más adelante esa discusión para que el tiempo no se nos venga encima. Vamos a empezar con Rousseau y con las ya democracias autoritarias, ¿no? Porque, sí, hemos visto, sí, gran bosquejo, un poco, gran bosquejo, algunos principios de las democracias liberales. Vamos a ver ahora la otra cara de la democracia. Y eso es importante, chicos, porque yo sé que a muchos de ustedes cuando se les habla de democracia, se le dice democracia, pero la palabra democracia tiene muchas aristas, muchas formas de manifestarse. Y una de ellas es esta democracia autoritaria, que es la que pasó el crisol del siglo XX. Son otras formas y también el comunismo es otra forma de democracia. Pero antes de pasar a las formas anarquistas, comunistas, que son, esa va a ser para otra sesión, formas más extremas de llevar a la democracia, vamos a ver estas, ¿no? Nada más permítanme, porque vamos con Rousseau, porque Rousseau es importante leer, permítame, es que tengo Ignacio, ¿puedes meter por favor a José Luis que lo están sacando? Dice que están sacándolo de la sesión. Ok, ya lo admití varias veces, pero quizás sea su conexión. De cualquier modo, ya entró de nuevo. Ya, ok. Sí, José Luis, ¿cómo estás? Si tienes problemas, dinos, a lo mejor es tu conexión, por favor. ¿Sí me escuchas, José Luis? Sí, supongo que sí. Bueno, Rousseau. Y es lo que hablábamos antes de, digamos, de entrar aquí. Alfonso y yo, ¿no? Que Rousseau es, digamos, el padre de estas democracias autoritarias o fuertes, ¿no? Fíjese, dice Rousseau, encontrar una forma de asociación para la cual cada quien hundiéndose a todos obedezcan tan solo a sí mismos y siga libre como antes. Este acto de asociación produce un cuerpo moral colectivo que recibe su unidad y su yo común, su vida y su voluntad. Esta persona pública es el Estado. Los asociados son el Estado en cuanto participan de la autoridad soberana y súbitos en cuanto obedecen a las leyes. Sigo. Puesto que el soberano está formado por los individuos que lo componen, no tienen ni pueden tener interés contrario al de estos individuos. El que no quiera acatar la voluntad general será obligado por todo el cuerpo, lo que significa que será obligado a ser libre, porque depender de la patria es desprenderse de toda obligación personal. Lo mejor de la condición del ciudadano es la libertad moral, la única que hace al hombre dueño de sí mismo. La obediencia a la ley que nos prescribimos es obediencia a la libertad. ¿Qué diablos quiere decir Voltaire con que te obligamos a ser libre? Que es mucho de las frases que muchos de los que estudian filosofía se preguntan. Fíjense, Voltaire está tratando de plantearse, de reflexionar sobre la creación de un cuerpo moral, ¿sí? Ya no es la importancia del individuo. El individuo aquí no tiene importancia mayúscula, lo que importa es ese cuerpo moral que los individuos forman, ¿sí? No es que el Estado le deba algo al individuo, la protección a algo, no. El individuo tiene, junto con otros que hacen este contrato, pactan y crean asimismo las leyes en las cuales esas leyes los liberan de un estado de naturaleza y ellos en ese pacto se liberan, digamos, de ese estado de natural. Y a la vez, dice Voltaire, se liberan de todo cuerpo personal. Entonces, precisamente es contra las formas feudales donde impera lo personal sobre lo impersonal, que es la ley. Esa ley, como viene como es una creación de todos, todos se deben a esa ley, ¿sí? No digamos que no es la ley para el hombre, sino es el hombre para la ley en Voltaire, ¿sí?
Fíjate, depender de la patria es librarse de toda dependencia personal contra los feudos. La voluntad general apunta al bien común. La voluntad mira al interés privado y es tan solo un conjunto de voluntades particulares. Quiten de estas voluntades el más y el menos y lo que queda es la voluntad general. Estas sumas son extrañas en Voltaire. Dice, si verdaderamente queremos la expresión de la voluntad general, es preciso que no exista en el Estado asociaciones parciales y que cada ciudadano piense con su cabeza. Aquí está, todo lo contrario de Spinoza, a una forma de democracia liberal. ¿Saben a quién me recuerda todo lo que nos dice Voltaire? Piensen, por ejemplo, en Stalin, piensen, por ejemplo, en Hitler. Es decir, estas formas de democracia no es que el individuo tenga la libertad de pensamiento. No es así. Es que el individuo, precisamente, el crear este cuerpo moral evita que los individuos queden dispersos como unos átomos. Entonces, con Voltaire se plantea uno de los grandes problemas de las democracias modernas. El problema o muy individualista, o el problema de un cuerpo moral que termina por hacer a todos los personas como carne preparadas para triturar, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, fíjense las caras que tiene la democracia. La democracia no es puramente liberal. La democracia también tiene estas formas autoritarias. Esto, fíjense, sobre el cristianismo. No conozco nada más alejado del espíritu, ese es Voltaire, social que el cristiano. Una sociedad de verdaderos cristianos no sería una sociedad humana. El cristianismo predica la sumisión y la dependencia. Al Estado le interesa que tenga una religión que le haga amar sus deberes cívicos. Habrá entonces una profesión de fe civil que serán fijados por el soberano, no como dogmas religiosos, sino como sentimientos de sociabilidad. El que no los acepte puede ser exiliado no por blasfemo, sino por antisocial. Aquí hay dos cosas que subrayar. Esto también me recuerda, no sé si ustedes han leído a Maquiavelo sobre Tucídides, y Maquiavelo culpaba al cristianismo porque en Roma, al papado sobre todo, porque Italia nunca pudo ser una nación, porque siempre estuvo ahí a la iglesia metiéndose digamos, en las formas civiles. Y precisamente una de las cosas que habla Maquiavelo es que el poder político tiene que utilizar a la religión para unir las voluntades. Esto es lo que está diciendo Voltaire. La religión sirve para crear unidad civil. Y no es de extrañar, no sé si ustedes sepan, en la Ilustración, cuando se trató de disolver el cristianismo, se plantaba un árbol ahí, el árbol de la revolución, de la nueva era, y todos hacían una especie de fiestas paganas, etcétera, porque lo que había detrás era la intención de sustitución de la religión, de la fe. Entonces, Voltaire entiende eso. Voltaire es de los que mejor entienden esto, que el gran problema de las democracias liberales es su hiperindividualismo. Sin embargo, también lo que propone Voltaire es un problema, porque el Estado se hace, y lo vemos con Hobbes, al fin y al cabo el Estado nace para ser una iglesia. El Estado se hace una especie de iglesia que tiene un calendario con fechas patrióticas que celebrar. Fíjense, no sé si aquí la mayoría creo que son de México, creo. Unos no sé, pero si fijan los calendarios de su país, usualmente se festejan fiestas patrias. Esas fiestas patrias son una especie de sustitución de las antiguas fiestas patronales de los santos, ¿no? Que eran de los hombres del campo. Son formas de crear una integración dentro de los estados, ¿no? Entonces, va por así, va por ahí. Y es todo este tema de la secularización. Y vamos a ver más adelante, porque la secularización es una de las características también de la democracia moderna. Unos hablan de que hablar de secularización no tiene sentido. Otros dicen la secularización, pues, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, lo que termina por pasar es que lo religioso se traslada a lo político. El Estado, sobre todo, es el gran iniciador de esto. Y es lo que yo creo que son realmente el origen de los totalitarismos. El llevar
el fundamento escatón del cristianismo o de lo religioso al Estado y se hace una especie de religión secular y propone la transformación del hombre por medio de vías políticas. ¿Sí? Eso es realmente el totalitarismo. Y aquí ya lo estamos viendo con Voltaire. También evidentemente se ve con Spinoza, pero ellos terminan, los estados liberales son agnósticos. Terminan por quedarse siempre como el chico que no sabe decidir. Aquí ya estamos viendo una fuerte decisión hacia dónde irse. ¿Sí? Termina de cuajar aquí con Voltaire. Y fíjense que vamos a ver también a Robespierre. Robespierre, ustedes saben que es la cabecilla de la revolución, y él metió mano también en la Declaración de los Derechos del Ciudadano, ¿no? Un texto primordial en las actuales gobiernos modernos, ¿no? Fíjense, la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales imprescindibles del hombre y el desarrollo de todas sus facultades. Esto del derecho natural es importantísimo en la modernidad. Anótenlo, igual, anótenlo y lo profundizamos después de la exposición. Es importante que lo profundicemos. Dice, la propiedad es el derecho que cada ciudadano debe gozar y disponer de los derechos que la ley le garantiza. Esto también ya tiene tendencias socialistas. Véanlo bien. O sea, tú ciudadano, tienes una casa porque yo, Estado, te la doy, te la provengo. Es decir, tu ciudadano no tienes la casa por tus propios méritos, tú las tienes porque yo, Estado, por mi ley, te la concedo. Dice, la sociedad tiene la obligación de proveer a la subsistencia de todos sus miembros, sea dándoles un trabajo, sea dando los medios de subsistencia a los que no pueden trabajar. ¿Sí? Es otra cosa muy distinta a las democracias liberales que, digamos, que de esas pequeñas asociaciones de padres de familia que trabajan y comercializan libremente, aquí no, aquí es la ley o el Estado el que provee a sus ciudadanos. La ayuda a los indigentes es una deuda que el rico tiene. Es tarea de la ley determinar cómo la deuda debe ser pagada. Ahora, yo creo que vayan anotando todas las dudas que tengan, chicos. Yo sé que hay muchas y que podemos discutir varias en torno a ellas. Fíjense ahora quién vamos a ver. Fichte. Los nacionalismos son importantísimos también para entender a este tipo de democracias. Sobre todo, el nacionalismo es un fenómeno que ocurrió sobre todo con los alemanes. Y Alfonso nos puede compartir después de esto más a detalle esto. Él vive en Alemania y entiende más a los alemanes. Pero los alemanes siempre tuvieron detrás este mito de lo alemán. ¿Por qué? Porque Alemania siempre ha sido un país que todo mundo lo vencía, lo humillaba, sobre todo cuando Napoleón lo humilló, los alemanes reflexionaron el ser alemán. Los alemanes siempre han tenido clarísimo que han sido los alemanes. Porque, fíjense, cuando veamos a Fichte, vamos a ver algo bien adelante. Ellos notaron que a diferencia de lo que estaba gestando en los estados liberales, que eran cosmopolitas, universalistas, etc., ellos forjaron esta idea de una democracia centrada en ellos, en sí mismos, en lo nacional, en el mito de su patria. Entonces, ¿qué mejor caldo de cultivo para eso que los alemanes? Los alemanes siempre han tenido claro que han sido los alemanes. Entonces, fíjense, vamos a ver a Fichte. Vamos a ver dos textitos de Fichte, el Estado Comercial Cerrado de 1800 y el discurso a la nación alemana. Dice, el Estado es la sociedad de hombres que están todos bajo las mismas leyes y el mismo poder coactivo, dentro de los límites de los cuales pueden establecer satisfactorias relaciones de comercio. Todo aquel que no esté bajo esta legislación del mismo poder coactivo debe ser excluido de la participación de relaciones. Esa masa formará entonces una masa comercial cerrada. Fíjense. Esto es algo también que tengo que rescatar mucho de los alemanes. Puse esto para no olvidarlo. Pero los alemanes nunca estuvieron con esa, perdón por la palabra, tontería del cosmopolitismo que va a caracterizar a todas las democracias liberales. No, ellos nunca tuvieron eso.
ellos tuvieron claro que ellos son distintos a otros. Que cuando, permítame, no voy a apagar el aire, que me estaba mormando, perdón. Ellos siempre tuvieron clarísimo que los otros son los otros. Y que a pesar de que yo me pueda llevar bien con el otro puede ser una amenaza para conmigo. No porque sea malo, sea feo, no, sencillamente es un otro que me puede echar a perder mi fiesta, ¿no? En cualquier momento. Entonces, esta idea de cerrarse a sí mismos y evitar el tratar de igualarse a otros, eso lo tuvieron clarísimo los alemanes siempre, siempre. Y ese día del mito nacional es parte, se da mucho también, y eso lo olvidé decir al principio, se da mucho en pueblos resentidos. Alemania, toda su historia ha sido un pueblo de resentidos. O sea, nosotros lo vemos como que, oh, Alemania, el gran país, sí, pero toda esa historia ha sido una historia de perdedores. Toda la historia de Alemania ha sido, siempre han sido los bárbaros, los tontos, los bobos, hasta hace apenas un siglo. Y claro, ellos tuvieron que, vamos a ver el texto de esta nación alemana, una parte que es un mito total, que da risa, pero es importante verlo, porque este tipo de democracia siempre se alimenta de sus mitos nacionales. ¿Sí? Dice, una muchedumbre comparte una misma esfera de acciones. Cada cual se mueve sin otra traba de la que vienen los demás. De esta manera, todos son enemigos de todos. A este conflicto se le puede poner remedio en un acuerdo de los individuos entre ellos. Yo no haré lo que te daña con la condición de que te abstengas de hacernos daño. Sí, y aquí lo voy a leer eso que yo escribí, ¿no? Critica la visión burguesa liberal, la cual ve en las voluntades la búsqueda de la armonía. Aquí sí dice lo contrario, las voluntades buscan el conflicto que hay que remediar. De este pacto nace la propiedad y el derecho, entonces es tan solo mediado que se fundamenta la ley. La democracia liberal, chicos, se fundamenta en una especie de bondad natural del hombre, en la cual libremente los hombres pactan, generan sus leyes, etcétera, desde los padres de familia. Aquí no, aquí vemos nacer una concepción distinta. Ya estaba con Hobbes, pero también los alemanes la van a arraigar más. Esta concepción de que los hombres, por su misma cuenta, no pueden generar el orden. No pueden generar el orden. ¿Qué ocupan? Ocupan el pacto, esa ley que crean ellos, les va a garantizar ese orden, ese soberano, esa fuerza exterior que viene de arriba hacia abajo, que les va a generar, que les va a detener el conflicto. Entonces, fíjense que aquí los contrastes entre esta democracia y la otra, ¿no? Y fíjense, el discurso de la nación alemana. Vosotros, los alemanes, obviamente, disponéis de la capacidad de fundar el dominio de la razón sobre la fuerza bruta. Los hombres de todos los pueblos que todavía creen en la promesa de un reino del espíritu, con ellos toda la humanidad nueva creen en vosotros. Una parte desciende de nosotros y los demás han recibido de nosotros su formación y su religión. Todas las épocas, todos los sabios, hasta la misma providencia os conjura que salvéis su honor y su existencia. Relacionen esto con lo que decía Rousseau. Si el Estado necesita mitos o religiones para unir a los individuos, qué mejor que un mito nacional. Fíjense lo que está, esto lo que dice Fichte es un mito, no es verdad. Ellos creen que la mayoría de Europa viene de los alemanes. Los alemanes se crearon un mito, chicos. Los alemanes crearon el mito de que ellos descendían de los griegos y que ellos traían la verdadera filosofía, etcétera. O sea, todo eso les sirvió como una reacción a un mundo universalista, liberal, que estaba forjando en otro lugar, ¿no? Ellos entendieron muy bien esto. Y lo llevaron a una forma muy extrema que fue pues, la Alemania nazi. O sea, fue la forma más extrema, digamos, de esta democracia. Max Weber, vamos a leer, fíjense, Max Weber es otro alemán. Los alemanes, fíjense, mucho vamos a ver esta Alemania un italiano, que se dejó de influenciar por los alemanes. Los alemanes siempre han sido el parteaguas de la crítica a esos universalismos. Uno de los grandes exponentes es Carl Schmitt. No lo vamos a ver, en el momento vamos a ver a Max Weber. Pero Weber, ¿qué va a criticar de la democracia liberal?
lo que va a criticar de la democracia liberal es esta idea de que los partidos, como se burocratizan mucho la política, terminan por poner a los que quieren, a los que no quieren, y terminan por imponerse, ¿no? Terminando por excluir a los que mejor pueden gobernar. Y eso, dice Weber, impide el gobierno, porque la pluralidad de partidos termina por excluir a la pregunta de quién decide. Una de las preguntas fundamentales que un jurista mejor puede responder. No soy yo, como licenciado de filosofía, me tengo que limitar a tratar de entenderlo, pero quizá los que mejor puedan ver este problema sean los juristas. Esta total partición del poder de los partidos puede impedir la gobernabilidad, digamos, del ejecutivo, de un ejecutivo. Es lo que estamos viendo ahorita en México. ¿Por qué Andrés Manuel quiere, por ejemplo, tener la mayor cantidad de diputados en las cámaras? Porque para él va a ser más fácil gobernar y decidir. Y es lo que un gobierno de partidos es lo que impide, ¿no? Dice, nuestros partidos parlamentarios fueron y son gremios. Todo discurso proclamado en el Parlamento ha sido cuidadosamente censurado de antemano por el partido. En su forma actual, la representación proporcional es el fenómeno típico de una democracia sin dirigentes, no solo porque facilita el mercader de los notables en una lista, sino que en el futuro permitirá que los grupos de interés organizado obliguen a los partidos a incluir sus funcionarios a la lista de candidatos, creando así un parlamento apolítico en que no tendrán cabida los verdaderos dirigentes. Solo el presidente, el Reich, se convertirá en válvula de escape para la necesidad de un dirigente para el caso de ser elegido de modo plebiscitario y no por el parlamento. Y fíjense, esta frase, esta me gustó mucho, la que se, fíjense, reflexionen un poco, dice, la única dictadura que se ha realizado en las actuales democracias no es la de los proletarios, sino la de los funcionarios. O sea, la burocratización del poder político, que se da por las formas de partidos. Bueno, y aquí viene, de todas estas reflexiones, viene quizá las formas más, digamos, un fenómeno que actualmente se habla mucho, pero que realmente ya no existe. O sea, cuando ustedes hablan, han escuchado que Trump es fascista y eso no les hagan caso, eso no es fascismo, eso no es fascismo, ¿sí? El fascismo, digamos, es un fenómeno que que es muy, para muchos ha sido muy difícil caracterizar. Vamos a ver a dos autores esto para cerrar y para poder dialogar y discutir esto. Pero nadie sabe realmente, para cuando uno estudia un poco este fenómeno del fascismo, ve muchas aristas, ve muchas confusión, ve mucha discusión. Yo me voy a centrar en esto que dice René Remond, que es un historiador francés, para extraer un poco lo fundamental de este tipo de democracia. El fascismo también es una democracia. Muchos creen que el fascismo es lo contrario de la democracia. No, señor. El fascismo es una forma de democracia. Dice René Remond, el fascismo no tiene nada que ver con el conservadurismo político y social. Y es tan solo por abuso de ese término que se le ha confundido con la reacción. La derecha clásica, es decir, la de Maistre, tradicionalista, ha nacido como reacción a los principios de 1789. Ahora bien, no solo el fascismo no reniega de la revolución, sino que la presupone en cuanto pone el origen del poder en el principio de la democracia, la soberanía popular. La derecha social quiere conservar o revivir las jerarquías sociales a la cual el fascismo se opone. La derecha social se refiere a la derecha que fue de Maistre, Donoso Cortés, etc. Opone por ser un movimiento revolucionario y de nuevos ricos. Aventureros que nada tiene que ver con los prohombres. Los prohombres son esos hombres que yo les acabo de decir, ¿no? Entonces, fíjense. Y ahora, para terminar, Giovanni Gentile. Para terminar estas formas de democracia, ¿no? Gentile trabajó con Mussolini y como Mussolini no era alguien muy ávido intelectualmente, Giovanni Gentile le ayudaba a escribir sus tratados, ¿no? Gentile lo asesinaron unos comunistas porque lo vieron como un peligro, ¿no? Intelectual. Era un hombre muy inteligente, Gentile. Gentile se dio cuenta, además, que él podía, dialogar y llevarse muy bien con los católicos, con los libres, pero con los que no, con los comunistas, o sea, con los que más no podía digerir.
Y fíjense qué tipo de democracia habla Gentile. Dice, el fascismo se opone a la democracia si esta identidad al pueblo con la mayoría rebajándola al nivel del mayor número. Pero es la forma más pura de democracia si el pueblo es capaz de concebirse como debe de ser cualitativamente y no cuantitativamente, como la idea más potente por ser moral. Recuerden lo de ser moral, lo vimos con Rousseau, lo vimos con Robespierre, lo vimos con Fichte. Ese mito nacional, ese mito del pueblo. El Estado fascista es poder espiritual, por ende no puede limitarse a simples funciones de orden y tutela como el Estado liberal. El fascismo es una democracia organizada, centralizada y autoritaria. No queremos hacer retroceder el mundo antes de 1789. La doctrina fascista no tiene nada que ver con Demest. Y esto no sé si Isaí Berlí lo leyó, porque Isaí Berlí ponía Demest como un fascista. Es una tontería. Demest no era fascista, ni tenía los principios fascistas, pero bueno. El Estado fascista no es reaccionario, sino revolucionario. Reivindica para sí el control de la economía y las instituciones corporativas, sociales y educativas. El sentido del Estado llega hasta los extremos rincones y en el Estado circulan las fuerzas espirituales de la nación. Bien, entonces voy a cerrar esto ya nada más para... Se cerró, ya no se ve, ¿verdad? ¿O sí? Nada más para dejar... ¿Ya no se ve o sí se ve? Todavía podemos ver tu pantalla, Raúl. Voy a quitarlo. Entonces, ya. Entonces, si gustan prender la cámara, entonces, fíjense, chicos, yo lo que he tratado de mostrarles aquí es las diferentes facetas de la democracia. Muchos hablan de la democracia como si fuera solamente esta forma liberal, de libertad de pensamiento, etcétera. Esa es la que actualmente tenemos, porque impera esta porque nosotros hemos pasado por el crisol del siglo XX de estas democracias autoritarias, ¿no? De estas democracias fuertes, que, como dice Gentile, llegan hasta los rincones más totales del hombre, o sea, hasta los rincones, digamos, más personales, forman cuerpos para formar un cuerpo moral. Pero entonces, cuando actualmente ustedes ven que sea la democracia en redes sociales o la defensa de la democracia, a lo que se hablan es a la democracia liberal. Entonces, yo nada más quería señalarles esto a grandes rasgos para que entendiéramos un poco rasgos generales, etcétera, de estos pensamientos. Igual, si hay dudas o cosas que no están muy claras, háganmelas saber. Muchas gracias por escucharme. Eso es todo. Muchas gracias, Raúl, por esta ponencia que amablemente nos has impartido. Además, muy vasta e informada. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o desea hacer alguna aportación, por favor, levanten la mano y enseguida les damos el uso de la voz. Sí, sin pena, pueden hacer cualquier pregunta. Si no hay algo claro o tengan preguntas, o sea, pueden hacerlas. Bueno, Raúl, pues de entrada, felicidades. Creo que tienes una claridad expositiva muy importante y son conceptos muy densos que explicas de manera muy sencilla. Yo, como aportación adicional a lo que acabas de exponer, en el tema de los fascismos, sobre todo, como bien muy describiste, creo que sea una confusión generalizada incluso entre los que se dicen politólogos o estudiosos de las ideas políticas, donde en el gran continente lo que se ha dicho la derecha, entendida esta como derecha, conservadurismo, pues nada tiene que ver con el fascismo. Y ahora que tocabas el tema de Max Weber, Weber definió algunos conceptos que luego retoman otros pensadores, por ejemplo, el concepto este de entender la dictadura de los burócratas, ¿no? Que mencionabas. Eso ha dado pie a otra teoría que es la teoría del elitismo en la democracia, ¿no? Que al final del día los cuerpos políticos funcionan como élites gobernantes y esas élites gobernantes son necesariamente o pretenden monopolizar el poder. Y a eso a qué voy, el fenómeno Trump que mencionabas. Trump basó gran parte de su narrativa política en retomar los grassroots, los movimientos populares, el Tea Party, o las causas más populares del pueblo norteamericano. Y otro de sus discursos con el que ganó 2016 fue el tema de drenar el pantano de Washington, entendido el pantano de Washington como una élite gobernante corrupta.
Y si vemos el populismo posmoderno, ¿no? O de la posverdad, como se le ha llamado, pues tiene en el discurso mucho más similitudes, en cierto sentido, con esta teoría de una democracia popular, una democracia orgánica, como la llamó Franco. En ese sentido, yo creo que sí puede haber un paralelismo, no en crear un Estado fuerte y centralizado, porque la tradición política de Estados Unidos pues, no es esa, pero sí es cierto que Trump sí retoma este concepto de regresarle el poder al pueblo, y ese populismo es lo que se ha identificado con el fascismo anterior, el fascismo de Mussolini, de Giovanni Gentile, de Ezra Pound y de tantos pensadores. Y yo creo que ahí sí puede haber una reflexión, Raúl, y me gustaría escuchar tu opinión respecto de el paralelismo entre el populismo y el fascismo, populismo posmoderno, porque yo creo que si hay algo muy importante en la democracia posmoderna, es el tema que las élites gobernantes se han corrompido de tal modo que ya el pueblo no confía en sus gobernantes. Hay una decadencia del sistema de partidos y han surgido líderes carismáticos como en el periodo entre guerras Alemania-Italia, que han retomado ese discurso populista de volver a la soberanía popular. Y yo creo que es una de las grandes banderas de un movimiento conservador que retome los mejores elementos del fascismo, los mejores elementos digamos, del conservadurismo o del tradicionalismo, que son diferentes. Y bueno, esa sería la pregunta o el planteamiento. Mira, yo lo que puedo decir es lo siguiente. Yo no creo que hoy en día se deba hablar de fascismo. El fascismo ya es un cadáver que todo el mundo nada más lo saca a colación para desacreditar al otro, ¿no? Usualmente la palabra fascismo se usa para el tipo de que tú no piensas como yo, eres fascista. Sobre todo eso se da en las élites liberales. A Trump, todos esos fenómenos que estamos viendo surgir, que parece que, no sé, yo veo que parece que agarran fuerza, pero de repente no, de repente se apagan, etcétera. Sí, sí tienen estas ideas de un retorno a la nación, de un retorno a nosotros los oprimidos contra ustedes, los burócratas malos, todas estas cuestiones que podemos ver, por ejemplo, descritas en Fichte, toda esta cuestión de la nación alemana, todas estas cuestiones de este pueblo que se siente oprimido o que siente que los de arriba no lo escuchan, etcétera. Sin embargo, eso está muy lejos de lo que podríamos denominar fascismo. Ahora bien, lo que más bien vemos en esos populismos es más bien un hartazgo, digamos, de este universalismo a la americana, ¿sí? De universalismo liberal a la americana, de pensar que todo el mundo puede ser como Estados Unidos, cosa que China, Rusia, Irán, la India, etcétera, surgen como bloques, como estos grandes espacios que Smith ya veía venir en un futuro, ¿no? Como que iban a poner un estado esta especie de idea de gobierno mundial, no una forma conspiranoica, sino una especie de un único modelo que todo el mundo tiene que seguir. Por ejemplo, Fukuyama lo ilustra muy bien cuando habla del fin de la historia. El único modelo iba a ser la democracia liberal a la americana, porque el hombre se ha sentido realizado en esa época. Y es lo que decíamos más adelante, todos estos mitos que tienen los liberales, como Voltaire, etcétera, como el mito del progreso de la humanidad. Ese mito parece que ya está en sus últimas, ya está cayendo. Entonces, por un lado, surgen estos populismos que quieren, digamos, exaltar lo de su pueblo, lo de su gente, ante un universalismo. Y ese es el problema que yo quise señalar. Nuestras democracias, las democracias modernas, siempre van a tener el problema de lo universal y lo particular, pero llevar siempre a los extremos. No va a poder, y sobre todo en los estados seculares, la secularización, yo es lo que he trabajado en los últimos días, estoy escribiendo un artículo ahí, que pienso que la secularización es el fundamento metafísico de la imposibilidad de una comunidad humana. Entonces, van a quedar puros individuos atomizados que no tienen nada en común
y que van a estar gobernados por estados. Los estados se han encargado, el estado se ha encargado de eso. El estado como entendido en el sentido como debe ser, se ha encargado de eso. Y evidentemente una idea de pueblo que venga desde abajo con la idea de estado es imposible. Con el estado no puede haber la idea de pueblo, no puede, ¿sí? ni de comunidad. El estado sustituye a la comunidad por la sociedad. Eso lo deja muy bien, muy claro don Dalmacio Negro, lo deja muy claro este otro teólogo, ¿cómo se llama? El que leímos con don Dalmacio. Recuérdame, José Luis, ¿cómo se llamaba este teólogo que veíamos con don Dalmacio? William Cavanaugh, quizá. Sí, William Cavanaugh, exactamente. Entonces, un estado es imposible con el estado pensar eso. Entonces, se habla también de la muerte del estado, que el estado ya llegó a sus últimas, pero no se ve por dónde se muere, etcétera. Entonces, sí estamos hablando de la crisis ya del estado, de un estado que no puede poner orden porque ya no tienen ningún mito más que el mito de los derechos humanos y de la protección total a los individuos. Y por otro, de la total idea cosmopolitista que las cuestiones técnicas nos están dando. O sea, ya no es lo mismo la gobernanza con el telégrafo que con las redes sociales. Ya no es lo mismo, eso nos ha cambiado. E inclusive hay un profesor muy interesante, se llama Alberto Carrillo, muy interesante, y él plantea algo que las democracias quedan obsoletas por las redes sociales. Ya las democracias están quedando obsoletas por las redes sociales. Es interesante, ¿sabes? Yo las digo así muy encimita, pero parece que las democracias están llegando ya a su última fase. Pareciese. Yo quiero dar réplica, si me permitís, a la intervención del compañero anterior, que me perdonará, no he podido leer su nombre. Fíjense, hay una historia muy simpática, una anécdota muy simpática en la historia política de España. Y es que en el año 1932 fueron convidados a una fiesta de la alta clase, de celebridades españolas, tanto Ramiro de Ledesma Ramos, fundador de las JONS y probablemente el único fascista doctrinario que tuvo España en los años 30, y Víctor Pradera, el famoso pensador legitimista, monárquico católico, autor de obras importantes de teoría de Estado en los años 30. Pienso, por ejemplo, en su obra sobre el Estado Nuevo. En fin, en esta cena de gala que se hizo en el Casino de Madrid, se le dio el turno de palabra a Ramiro Ledesma para que explicara cuáles eran sus nuevos proyectos que está desenvolviendo en el periódico La Conquista del Estado. Y uno de los asistentes, después de que Ramiro Ledesma Ramos hubiera hecho uso de la palabra, le preguntó a don Ramiro, ¿qué es el fascismo? A lo que respondió Ramiro Ledesma Ramos, el fascismo es la Revolución Francesa, el fascismo son los jacobinos. Claro, esta anécdota fue recibida con mucha reticencia de parte de Víctor Pradera, que se levantó inmediatamente de la sala y salió escopetado. ¿Cuál es lo que quiero decir? Que el fascismo es un fenómeno completamente caótico, anárquico. No tiene verdaderamente una definición. Y si uno entra a leer aquel pasquín, se puede llamar así, aquel folleto del Mussolini, que es el fascismo, no se va a enterar mucho en qué consiste el fascismo, en qué cosa consiste el fascismo. Verdaderamente es un movimiento que en lo doctrinario no tiene nada más allá de quizá una cierta realización del hegelianismo político, en el sentido de concretar el espíritu absoluto en una forma estatal que englobe toda la sociedad. Pero cuando uno llega a las consecuencias prácticas, se da cuenta de que ante la realidad política italiana, por ejemplo, el fascismo se quedó en la nada más absoluta, porque fue siquiera incapaz de lograr la unificación socioeconómica entre el norte y el sur, que es una grieta que hoy en Italia sigue vigente. Quiero decir con esto que pretender invocar la eficacia de ciertos principios aristocráticos o de gobierno, incluso más elevados filosóficos, que estuvieran contenidos hipotéticamente dentro del fascismo para actualizarlos en nuestra época, me parece ilusorio, porque el fascismo no es ya que no tuviera definición en su época, como la anécdota de Ramiro Ledesma Ramos ilustra perfectamente, sino que es, en el fondo, una rama más, aunque revuelta contra sí misma quizá, de la Revolución Francesa.
del liberalismo político a la modernidad. Esto yo creo que hay que tenerlo meridianamente claro. Todas las teorizaciones sobre la democracia orgánica, sobre la inserción de la sociedad en el Estado, en el fondo no deja de ser otra cosa que una rama más del liberalismo político del siglo XVIII. Esto hay que tenerlo clarísimo. Yo creo que el fascismo es una tradición intelectual muy pobre, muy poco aquilatada, muy poco perfilada, que no tiene nada que decir en el mundo y que no solamente fue derrotada por las armas, sino que fue derrotada sustancialmente por las ideas, porque no tenía medio de presentar batalla. Hay que hacer una distinción, ya concluyo, entre el fascismo y el nacionalsocialismo. Son dos mundos diversos, aunque por circunstancias geopolíticas estuvieran entrelazados, que hay que tomar siempre como diferentes y haciendo distingos oportunos. No sé si se ha entendido el fondo de mi intervención. Sí, Gracias. Y antes de darle la palabra a Alfonso, también lo que estaba subrayando, porque al fin y al cabo, con Rousseau, tiene todo esto de Rousseau en el fondo, toda esta cuestión del mito. Y evidentemente es que el fascismo es, yo traje estos panfletos a colación porque ellos son los autores, sin embargo, difícil ha sido definir tal, yo señalé al principio de esto, que actualmente esa palabra solo se usa para desacreditar a mi adversario, decirle por autoritario, si acaso dice autoritario, pero no es claro tal. Ahora, esa idea de José Luis, yo no me retomo, es de unas formas orgánicas, etcétera. Con el mito del Estado es imposible. O sea, recuperar la comunidad con el Estado es imposible. Pero bueno. Claro, pero es que la comunidad en el fascismo es el Estado. Sí, exactamente. Entonces, es que no hay comunidad. Si hay Estado, no hay comunidad. Hay unas deficiencias teóricas de base en el fascismo enormes. Además, es que es importación pura y dura de doctrinas alemanas. Es importación pura y dura de idealismo alemán. No hay nada de originalidad latina en el fascismo, por así decirlo. Absolutamente nada. Nada más que el caudillismo latino, itálico, que pudiera estar más o menos enarbolado por Mussolini. Fuera de eso no hay nada originario, no hay nada latino católico en el fascismo, nada, absolutamente nada. Ni siquiera la aristocracia que presumían ellos. La aristocracia en el fascismo es el partido. No hay aristocracia. Es igual que no hay aristocracia, es el partido, puro y duro. Alfonso, ¿qué gustas participar? Adelante. Muchas gracias, Raúl. Pues de entrada igual unirme a la felicitación por tu ponencia, muy interesante. Yo quiero retomar un poco esto que ya han hablado los colegas sobre las distinciones y clarificaciones acerca del fascismo. A mí me parece fundamental detenernos un poco en esta idea de Rousseau, ¿no? Creo que a veces Rousseau, sobre todo en la teoría, en la historia de las ideas, se pasa como por encimita, ¿no? Se habla así un poco de sus teorías constitucionales, etcétera, pero se detiene un poco en el germen que viene en esta idea del Emilio, ¿no? Esta idea de la naturaleza, de que es posible corregir esa rama torcida que es la cultura y volver a un estado paradisíaco encarnado en un niño y desde ahí poder generar una utopía. Porque me parece ahí que hay una, no quiero decir necesariamente que Rousseau sea un padre del nacionalsocialismo, que ahí también habría que ser distingos, ¿no? Creo que algo, una figura como Mussolini, un condottiero, es muy distinto al Führer alemán o muy distinto al fascismo de corte profundamente antisemita que ocurre en Rumanía, o una idea, por ejemplo, como la de Vidkun Quisling en Noruega, que es una persona más bien preocupada por una esfera geopolítica nórdica. Entonces, a veces, ahí tiene razón José Luis, en esto que mencionaba de que a veces el fascismo, pues sí, hay poca definición y precisamente por eso se usa el término para ofender, ¿no? Para descalificar al adversario. Se dice eres fascista y ya, se intenta con esa manera estigmatizarlo y sacarlo. Pero si precisamos ese término, hay que irnos evidentemente a la historia y hay que, como digamos, con un pincel y no con brocha gorda, hay que irnos y ver, bueno, a ver, el fascismo rumano tiene estas características, el caso español, el caso nacionalcatolicismo, qué fue Salazar, lo que significó Hitler, ¿no? En fin, pero regreso a esta idea de Rousseau, ¿no? A mí, cuando uno lee, por ejemplo, esas consideraciones sobre Francia de Mestre, ahí está muy claro que de Mestre está pensando en la jerarquía, a él le importa esa jerarquía. Él se cansa de mencionar el papel de los reyes que heredan esa autoridad de Carlomagno.
y no hay una idea de subversión, como se ocurre en estas ideas rusonianas de regresar y modificar. Todo ha sido un error, hay que volver al estado natural y hay que modificarlo, ¿no? Entonces, ahí creo que es algo interesante, ¿no? Que no cualquier dictadura, como ya hablábamos antes, Raúl, es necesariamente, tiene estas características de modificar la naturaleza humana. Hay dictaduras que intentan del orden que existe, tratar de derivar un orden constitucional. Precisamente creo que es importante detenernos esta diferencia de la dictadura comisaria y la dictadura soberana, ¿no? O sea, hay dictaduras que sirven para restablecer un orden ya existente y otras que lo quieren crear ex nihilo. Ya me detengo para no quitar más tiempo. Por ahí mencionaste, Raúl, esto, o alguien mencionó esto de la destrucción del Estado. Y me parece muy interesante pensar en este teórico francés, Bertrand de Jouvenel, con esta idea que él tiene del Estado como un ácido que va disolviendo todas las estructuras humanas para volver a fundar lo que es la nación, lo que es un orden, lo que es distintas cosas. Pero para que ocurra esta idea de comunidades del Estado o de nación del Estado, es una idea que se superpone a la comunidad ya existente. Y para eso es necesario desarmar, o sea, dislocar al individuo de las relaciones anteriores, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejo eso como esas reflexiones. Perdón si estuvo un poco desordenado, pero ahí fue como fueron saliendo. No, no, muy claro. Nada más quiero agregar lo que tú dijiste sobre la discusión entre Demest y Rousseau. Y es el tema de la soberanía, que tú lo trajiste a colación. Porque para Rousseau recuerda que la soberanía es inmanente. Es importante esto porque nos pasamos por alto. Para Demest la soberanía es algo que viene de arriba. O sea, el orden no es creación humana, sino es que el orden ya está dado en el mundo. O sea, el derecho ya está dado en el mundo, el lenguaje está dado en el mundo, etcétera, para Demest, para esos pensadores que ahí sí hay pensamiento jerárquico. Ahí sí hay pensamiento jerárquico, que se muestra en las familias, que se muestra, pero, por ejemplo, Rousseau no hay, como mencionó José Luis, creo que se le fue a internet, no hay pensamiento jerárquico, más bien hay subversión digamos, de lo que en un futuro puede ser partidos o todos estos, ¿no? Porque el orden es inmanente en Rousseau, en Demest no. Entonces, esa idea de la dictadura es interesante porque también es una idea muy condenada en las actuales democracias liberales modernas. Sin embargo, estas democracias pues no los han visto y hay que ver esa buena diferencia que Smith hace y que tú sacado a colación, ¿no? Estas dictaduras comisarias que han estado desde los romanos, ¿sí? Que es simplemente para volver a restablecer el orden que estaba y que las crean desde ex nihilo, ¿no? Que son estas soberanas, por eso se llaman soberanas. Imitan a Dios en tanto creador de un orden que no estaba, hecho de la nada. Pero regresando al tema es que para el Estado, que es el ápice, que es el núcleo de las actuales democracias, es imposible, bueno, yo considero imposible realmente crear comunidades. Crean individuos, crean sociedades, que eran individuos que o pueden terminar muy individualizados o pueden terminar en los mitos nacionales. Eso es lo que va a terminar, porque el Estado para unificar ocupa mitos, eso lo vimos con Voltaire, Voltaire lo señala, Voltaire lo entiende. Entonces, y evidentemente también hoy en día vivimos un caso que es el de esta especie de cosmopolitismo que la técnica ya Smith lo planteó, Smith o no lo plantearon. Esa técnica que plantea esta especie de unidad del género humano que siempre se ha buscado, pero que ahora sí tenemos la oportunidad por medio de la técnica. Y estos populismos, y regresa un poco el tema de esta especie de exacerbación que están viendo en Europa y un poco en América, etcétera, es la reacción a ese mundo tecnocrático universalista. Como una especie de democracias que no son las liberales. De hecho, si todo el mundo, ustedes en los periódicos dicen, no, Trump está poniendo en peligro la democracia. No, está poniendo en peligro la democracia liberal, como tal, nada más. Hay otra democracia ahí con Trump. No, eso pienso yo, no sé ustedes qué piensan. Otra especie de democracia, ¿no?
Raúl, abonando a lo que han comentado los compañeros, que han sido también muy, muy exquisitas sus reflexiones. Yo creo que también a ti un autor que mucho te gusta, a mí también yo lo admiro, Carl Schmitt, habla de un concepto fundamental que es el decisionismo. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién es el soberano? Y la reflexión que hace Schmitt, y bien conoces, es aquel que decide el estado de excepción y que impone un estado de excepción, es decir, quien puede tener la última palabra de obligar a los demás a tomar una decisión. Entonces, yo creo que la discusión que pone ahora, y hagamos referencia al fenómeno de Trump, repito, es el tema de la soberanía popular, del pueblo como ente político. Y ese pueblo como ente político enfrentado a una élite gobernante corrupta. Y creo ahí, repito, que a lo mejor Trump lo llama el pueblo o grassroots, o Hillary Clinton les decía a los votantes que los votantes de Trump eran los indeseables. Entonces yo creo que sí hay una confrontación típica schmittiana de amigo-enemigo. El amigo sería el pueblo, bajo una narrativa trumpista, y el enemigo sería la élite gobernante. Y por el contrario, esta élite globalista, universalista, cosmopolita, etcétera, sería el enemigo, claro, y viceversa, ¿no? Bajo una visión más demócrata del Partido Demócrata de Estados Unidos. Entonces yo sí creo fundamentalmente que hoy en día la discusión es quién toma la decisión. Ahora, también hay otro dilema o debate que pues apenas creo que se está iniciando, o más bien no apenas, sino lleva algunos años, pero se está madurando, que es el tema de los órganos políticos tradicionales, los poderes constituidos del Estado, ya quedaron superados. Hoy en día realmente, ¿quién tiene el poder en el mundo? Y hay un globalismo económico muy claro. Y ese es un discurso tanto de izquierdas como de derechas políticas en el mundo. Hoy quien gobierna el mundo, y lo vimos en la última elección de Trump 2020, vimos cómo un ente privado, que era Twitter, censuró al presidente del país más poderoso del mundo. Y hay quien lo justificó y quien no. Pero realmente el decisionismo de Schmitt, yo creo que hoy en día tiene más vigencia porque el decisionismo ya no lo tiene el Estado tradicional, ¿entendido? Como los poderes constituidos, el presidente, las cámaras, o el poder judicial. Lo tiene un ente supranacional o suprasoberano que vendría a ser un globalismo económico. La dictadura, ya ni siquiera el cuarto poder de los medios de comunicación, sino un círculo, y es por eso han tenido tanto auge hoy en día las teorías de la conspiración. ¿Quién manda hoy en día en el mundo? Hoy en día en el mundo los poderes constituidos no mandan. No manda Biden, eso todo el mundo lo dice, y no lo dice un conspiracionista, lo dice el discurso de la gente de a pie. Nadie cree hoy en día en Estados Unidos, incluso estadísticamente por encuestas, que Biden es el que esté mandando en el país, y es el presidente del país. Entonces yo creo que hoy en día la reflexión es quién manda en el país, y el discurso anti-elitista, anti-globalista, anti-rusoniano, incluso me atrevería a decir, sería, o quizás más bien en algún momento esa idea de la voluntad general. ¿Quién ostenta hoy en día la voluntad general, el concepto de Rousseau, o quién ostenta el concepto del decisionismo? Entonces, no sé, ahí, Raúl, pues cuál sea tu opinión al respecto, porque me parece que hoy en día también estamos enfrascados, a lo mejor en un debate un poquito estéril, no aquí me refiero, sino en general en el mundo, sobre los políticos, sobre los partidos, y ellos ya no mandan en los países, esa es la realidad, creo yo. Pues nada más ve la pandemia, ¿no? Lo que pasó en la pandemia. O sea, la cuestión es que evidentemente, bueno, antes de dar la palabra al más, si quiero poner algo, evidentemente aquí tenemos un problema, ¿no? Porque ya los estados dejaron realmente de ser soberanos, ¿no? O sea, entregaron las soberanías, digamos, a la ONU o a la OMS, y ellos ya no tienen el poder de decisión de de qué tienen que hacer los ciudadanos dentro de ese estado. Ya no son los estados, o sea, y por ejemplo la Declaración de Derechos Humanos también sirve para erosionar la soberanía de los estados tradicional, o sea, porque el estado sencillamente se vuelve un siervo de protección de esos derechos, de que esos derechos se cumplan, y ya, punto. Pero ya no es como tal, entonces, por eso hoy en día se habla de la crisis o el fin de los estados modernos, o sea, ya parece haber otro tipo de gobernabilidad en el mundo que parece más global y que en el fin parece que es la técnica lo que está en el fondo, ¿no? Que se viene, que Smith lo trabaja también en este libro sobre la naturalización de la cultura, esta técnica que viene como
especie de auténtico universalismo para la humanidad de neutralización de todos los conflictos. Pero que estamos viendo también su problema con el problema de Rusia, donde Rusia ahorita es el enemigo de la humanidad, ¿no? Y en su momento fue Elon Musk, y en su momento fue el coronavirus. O sea, esta idea de humanidad que disuelve las soberanías, en el fondo no es tampoco tan distinta de esas soberanías estatales, sencillamente son formas de pensar estatal que se universalizó. Pero no termina de que ser más un estado más grandote, porque sigue las mismas pautas, ¿no? No sé qué piensan, o no sé ustedes qué piensan. José Luis o Luis Alberto. Adelante, Luis. Sí, pues en mi opinión, con relación a lo que señalaban de Smith, hay que recordar nada más en qué concluyó en lo práctico todos sus planteamientos teóricos, en lo que fue Hitler. A mi juicio, efectivamente, es un poco complicado poder separar con precisión todas estas terminologías en cuanto a fascismo, nacionalsocialismo, comunismo. Sin embargo, en esos tres impera la decisión de que el Estado sea el que sustituya a la voluntad individual. Y hay que reconocer que tanto en Rusia como en Alemania, en la misma Italia en su momento, al imperar ese tipo de democracias totalitarias, pues el pueblo fue el más afectado, porque las élites siempre la libraron. Lo podemos ver con muchísimos empresarios y muchísimos políticos alemanes que, estando apoyando a Hitler, pues siguieron luego colaborando con la nueva democracia liberal, o lo estamos viendo aquí mismo en México, donde muchísimos políticos de la supuesta democracia liberal que tuvimos se pasaron tranquilamente a esta democracia totalitaria o autoritaria que quiere imponer el nuevo presidente. ¿Sí me escuchó? Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Sí, pero yo nada más señalaría, yo no creo, yo sé que Smith pensó o que dio ciertos fundamentos al nivel de Reich, pero así como que culpar a Smith del nacionalsocialismo, no. Para empezar, ahorita para ir lo de México, ¿no? Para empezar, por ejemplo, Smith nunca habló de la raza. O sea, el nazismo sí partió de la idea de la raza. Para Smith sencillamente era un jurista que planteó el problema ante los liberales de que no se podía gobernar realmente solamente como como un jurista puramente mecánico. O sea, deja la máquina ahí funcionando y funciona solita. No, dice Smith, no, eso no es real. Lo que realmente pasa en el derecho del Estado es que existen esos momentos de excepción, dictaduras, guerras, etcétera, donde va a haber un momento en que se suspende el derecho, como el soberano puede hacerlo. Entonces, el planteamiento de Smith sirve muy bien para entender cómo funciona realmente esta maquinita llamada el Estado. O sea, entonces, Smith no lo podemos culpar de esto. De hecho, Smith, precisamente, así como culpar a Smith de nazi, no, de hecho, hasta lo corrieron del partido, o sea, porque llegaron a chocar sus concepciones con los del partido, nada más que precisamente luego estuvo los juicios de Nuremberg que él la libró, ¿no? Él la libró, no, él lo cuenta cómo la libró. Ahora, con lo de AMLO, ¿no? Precisamente es que es lo curioso de México, porque mira, todos estábamos seguros en México que esas formas como las de Andrés Manuel nunca iban a ocurrir, pero yo tengo una sospecha del por qué se están ocurriendo. Y eso no se debe tanto a que se ha estado votando sí, no es tanto porque se ha perdido ese estado liberal que nunca hemos tenido. O sea, México nunca ha sido moderno. Nunca ha sido moderno. Quizá con Andrés Manuel
sea más moderno que antes, porque lo que está detrás es la secularización. ¿Por qué? Bien sencillo, o sea, bien sencillo. Yo sé que a lo mejor dices de que eso que tiene que ver con el hablo, tiene mucho que ver por una sencilla razón. Andrés Manuel representa una especie de figura caudillística, de toda una historia de cómo el Estado ha educado a la gente. Fíjese, todas las cosas de Andrés Manuel es todo lo que la escuela nos ha enseñado. Entonces, si la gente va perdiendo poco a poco, digamos, esa cuestión de las fiestas que tiene el catolicismo, ese arraigo por la tradición, etcétera, naturalmente su preocupación va a ser por transformar al hombre por vía de la política, por vías, por ejemplo, del gobierno, por ejemplo, de Andrés Manuel. Ese tipo de gobiernos o de formas casi dictatoriales, Andrés Manuel no llega a ser dictador aún no lo puede llegar a ser, yo pienso que sí, pero no lo es aún, no lo es. Pero sí tiene mucho que ver porque pues, se ha erosionado mucho el suelo católico de México. Y eso lo quiero recordar con Rousseau, porque precisamente Rousseau dijo, para que una sociedad civil funcione, el cristianismo se tiene que dejar de lado. ¿Por qué? Porque el cristianismo disuelve esas religiones civiles. Y es el sueño de Hitler y de todos los Stalin, de todos los que crearon, digamos, esos movimientos nazis, etcétera, es sustituir a los católicos y a los protestantes por una especie de religión pagana, etcétera, donde se fundiera bien ese sentimiento civil. Pero sí, mira, por ejemplo, aquí Alfonso nos puede hablar un poco más de esto, y así como señalar a Carl Schmitt como nazi es un error total. Bueno, no sé si tú quieres decir algo, Alfonso, sobre esto. Sí, Raúl, muchas gracias. Yo también lo veo así como tú lo piensas. Creo que lo primero, creo que hay una clave es separar la biografía del personaje con lo que él dejó en sus teorías, ¿no? Eh, Evidentemente, hacer yo un comentario sobre lo que pensaba Schmitt, lo que él creía, pues bueno, están sus diarios, están las cartas, etcétera, pero incluso revisando la correspondencia, no hay un acento antisemita tan marcado como el que sí hay, por ejemplo, en Heidegger, ¿no? Si uno revisa los cuadernos negros. Eso lo dejo por un lado. Ahora, en términos de la teoría, de lo que hay en el concepto de lo político, en teología política, en la dictadura, en el romanticismo político, no hay una justificación del nacionalsocialismo. Como bien tú apuntas, es una reflexión sobre conceptos políticos, una reflexión teórica. Hay una serie de textos en los que él, a partir de una fecha determinada, se acerca y trata como de modificar algunos aspectos teóricos para hablar, por ejemplo, de esta triada, el Führer, el pueblo y el Estado, y el partido, me parece que es el nombre de uno de sus opúsculos. Pero incluso en ese texto, en esos textos, como dices, no hay una reflexión biologicista. Yo he tenido una serie de discusiones sobre esto y lo que siempre digo es un poco para ilustrar, no como argumento de hombre de paja ni como una idea de relativizarlo, pero simplemente pongamos en la balanza lo que fue alguien como Alfred Rosenberg, un teórico del nacionalsocialismo, que habla geopolítica en concepto racial y que habla de política en términos raciales, y alguien como Carl Schmitt, y la diferencia es abismal. Entonces, ahí, al menos en términos teóricos, sí creo que está lejos está lejos Carl Schmitt de justificar o de poner el fundamento teórico en el socialismo. Sí, pero bueno, muchas gracias, estuvo muy bien la precisión. Muchísimas gracias. No, de que sí, es que ahorita con Smith se tiene todo ese mito de que, oh, Smith es malo, el nazi. Hay un textito ahí, no voy a decir el nombre, búsquenlo. Y ya para terminar, y no sé si les parezca hacer después una sesión, quizá la otra semana, sobre comunismo, pensamiento anarquista o el católico, no sé. Estaría bien hacerlo, ¿no? Si lo quieren, lo podemos hacer. Y lo reflexionamos. Pero búsquense un textito para que vean un poquito el prejuicio que se tiene con este pensador. Se llama Amistad Política o Conflicto Social. No voy a decir el nombre del autor de ese. Es una cuestión ahí del Heraldo, que está en el Heraldo. Pero hay una cantidad de prejuicios, injurias,
malas lecturas sobre el pensador alemán, ¿no? Es muy normal porque Smith es un crítico radical del pensamiento liberal que hoy en día está, digamos, que hoy en día es lo que se plantea como la mejor forma de gobierno. No es un libro, es un articulito de periódico. Yo lo digo en general porque es lo que en general, déjame se los pongo aquí, lo que en general se piensa de Smith, de que propone casi el aniquilamiento del otro, la injuria, y pues no es así. Smith no plantea eso. Smith lo que sencillamente está diciendo es que tiene que haber una forma, digamos, categónica, así la llama, de parar el conflicto, porque la naturaleza humana da el conflicto. Entonces hay que neutralizar el conflicto. Sencillamente está diciendo eso. Mire, se llama, lo voy a anotar aquí, se lo voy a poner, se llama amistad social. Pero es una cantidad de injurias y de hecho me sorprende porque es un intelectual de renombre, que dices que cantidad qué vergüenza que un señor así de ese renombre escriba tales cosas, ¿no? Ya se las puse aquí en el chat, lo pueden checar. Pero ahí está. Entonces, no va por ahí los tiros de Smith. Nada más que es muy crítico con la democracia liberal. O sea, porque para el liberalismo todos pueden ser amigos de todos, no existe la diferencia, pero Smith dice, es que existe. Smith lo que dice es que existe la diferencia de lenguas, existe el ser esencial, que a mí, por ejemplo, yo como mexicano, yo no soy un alemán, y no es que yo odie al alemán y lo vea como malo, no es eso. Sencillamente es que el alemán y yo podemos tener tensiones por ser distintos, y tiene que haber un marco de tolerancia que evite el conflicto. Punto, se acabó. Es lo que dice Smith, y es real. O sea, es muy real. El pensamiento liberal, por ejemplo, como cree en esa razón universal, que lo vimos con Spinoza, cree que se puede dar fin al conflicto y no se puede dar fin al conflicto. O sea, eso es lo que dice Smith. O sea, el conflicto va a existir, tiene que haber formas de pararlo, nada más. O no sé si. Oye, Raúl, perdóname, ya sé que estamos en lo último, pero no puedo evitar dejar de hacer una precisión última. Sí, claro. Hay una reflexión que ahorita no es para dar la cita exacta, pero es algo así. Me parece una crítica un poco velada a estos teóricos liberales o habermasianos que tú mencionas, donde Schmitt los pone a los liberales en dos categorías, ¿no? Que podemos discutirlas, a lo mejor no son eficientes, etcétera. El término liberal pues acepta muchas divergencias, lo entiendo, pero él dice que hay dos tipos. Uno que es la clase discutidora, que lo deriva de Donoso, es decir, este liberal que se pasa discutiendo y nunca hay una decisión, porque le tienen miedo a la decisión, porque creen que todo se resuelve con diálogo. Y el otro, que a mi juicio es uno de los más peligrosos, es el que cree que como no va a haber esa diferencia que tú mencionas y que Schmitt nota en su concepto de lo político, entonces hay que hacer a las personas racionales o igualitarias a la fuerza, ¿no? O sea, una cosa es la clase discutidora, que no llega a ningún lado, otro caso es recurrir al Estado para obligar a las personas a hacerlas tolerantes, por ejemplo, ¿no? Es la total neutralización de la cultura. Es la neutralización de la cultura, es decir, el Estado tiene que parar, para parar el conflicto tiene que desaparecer la cultura, ¿no? Entonces, va por ahí. Entonces, ¿qué les parece? No sé, tú, Nacho, ¿qué te parece si hacemos 4 o 3 conferencias de lo que te digo? ¿Te gustaría o no? Por mí estaría excelente, Raúl. De hecho, nos gustaría mucho que nos pudieras apoyar con esto. Solamente vamos coordinando la periodicidad y lo anunciamos con el tiempo suficiente para que nuestros asistentes puedan estar de nuevo con nosotros. Claro. Bueno, de antemano, gracias por todo, por escucharme y pues vamos a seguir trabajando en esta especie de aclaración teóricas que yo veo muy disperso en las discusiones, sobre todo en redes sociales. Saben que en las redes sociales cualquiera dice cualquier pendeja. Entonces, sirve para aclarar ciertos conceptos, nada más. De acuerdo. Les agradecemos a todos su asistencia en este ciclo de formación permanente y esperamos verlos en una próxima ocasión. Tengan una muy buena noche y que Dios los bendiga. Entonces,